Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicole y nosotros servimos en la iglesia Alianza Teópolis Online. Si tú quieres saber un poco de nuestra iglesia, quiero que sepas que nosotros tenemos 3 valores fundamentales que son sumamente importantes que tú conozcas hoy, si es la primera vez que te conectas. Número uno, nosotros creemos en Jesús y apuntamos a Jesús con todo lo que somos. Número 2, nos encanta darles herramientas a ustedes para que aprendan y tengamos la oportunidad de vivir una vida en abundancia. Y número 3, nos encanta vivir y celebrar la vida en comunidad. Si algo de esto te interesa, quédate pendiente hasta el final. Quizás esta puede ser la iglesia que Dios va a estar usando para, número 1, transformar tu vida, que tengas una experiencia personal con Jesús, de la misma forma en como yo no lo entendía y ahora lo entiendo. Ahora puedo ver la vida a colores. Así que quédate con nosotros. Hoy el día es bien especial porque es el último episodio de la serie Visionarios con el tema Transformando la Cultura. Si tú eres una persona que entiende que eres un visionario, si eres una persona que cree que es importante que hay algo que mejorar en nuestra cultura, quédate con nosotros, permíteme orar por ti para que el mensaje que nuestro pastor estará llevando en el día de hoy cambie nuestras vidas, cambie tu corazón, cambie tu forma de pensar y no solamente lo aprendas, sino que tengas la oportunidad de experimentar la transformación en nuestra cultura. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta mañana. Gracias por cada una de las personas que está conectándose a este servicio online. Gracias, Señor, por el equipo de trabajo que está hoy, que cada día que viene a servir, Señor, da lo mejor de ellos, con su creatividad, con sus palabras, con su mente, con sus ganas de servir y apuntarte en todo lo que hacen. Señor, yo te doy gracias por cada uno de ellos. Y te pido hoy que la palabra que tú has puesto en el corazón de nuestro pastor nos ayude, nos permita, Señor, conocerte más. Que nos permita conocer cuáles son más tus deseos, tus anhelos para con nosotros, para hacer un impacto, ser la luz y la sal que el mundo necesita hoy día. Ayúdame, Señor, también cada día a aprender más de ti. Y te ruego, Señor, que este servicio sea de tu agrado. No solamente, Señor, que las palabras que salgan de Sammy transformen nuestras vidas, sino que la alabanza y la adoración, Señor, llegue a los cielos como un perfume grato delante de tu presencia. Gracias, Señor, por cada una de las personas que están conectados en esta mañana o en esta tarde, Señor, y que haya una transformación en cada una de nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, y en tu nombre hemos orado. Amén. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí conectado con nosotros. Este tiempo de pandemia global nos ha ayudado a empezar a enfocarnos en lo positivo. Nosotros pudiéramos estar deprimidos y tristes porque no nos podemos reunir presencialmente como antes lo hacíamos, o podemos darle gracias a Dios por el milagro de la tecnología que nos permite hacer iglesias en donde no las podíamos hacer antes con la misma intención. Así que de eso nace este concepto de iglesia en casa, que es el concepto que nos permite llevar la iglesia hasta la sala de tu casa, llevar la iglesia en tu carro de camino al trabajo. Te doy gracias por estar conectado y si es la primera vez que nos escucha a través de Facebook, dale like a nuestra página. Y si es la primera vez que nos estás viendo a través de YouTube, entonces te pido que te suscribas a nuestro canal y que bajes nuestra aplicación Iglesia Teópolis disponible en todas las plataformas para que puedas ver todos los episodios de esta serie. Están en video y están en audio. Hoy, como dijo Nicole, estamos dándole punto final a la serie Visionarios con el episodio número 6.
es transformando la cultura. ¿Por qué el tema de transformando la cultura? Es que resulta que nosotros tenemos que tener en consideración que el evangelio, la manera de que el evangelio se pueda propagar en nuestro tiempo es teniendo interacción con la cultura que nos rodea. Lo podemos ver en 1 Corintios 9, del 22 al 23. Pablo, el apóstol de los gentiles, el apóstol que se encarga de propagar el evangelio y de hacerlo crecer más allá de la cultura judía, escribe lo siguiente: cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Yo en ese momento, si él me lo estuviese diciendo a mí, yo preguntaría, espérate. Tú me estás diciendo que para alcanzar a los débiles tú te haces el débil. A lo que él me respondería con lo que dice en la siguiente porción: sí, claro que sí. Con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y lo hago todo lo posible para salvar a algunos. En algunas de las versiones Pablo dice: yo me hago todo para todos. O sea que Pablo estaba buscando cosas que tuvieran en común con esa cultura. Lo hizo con los griegos, lo hizo con los judíos, lo hizo con los que tienen ley, lo hizo con los que no tienen ley y lo hizo con los débiles. Él se hace pasar por débil para alcanzar a los débiles. Y termina diciendo lo siguiente: hago todo lo que sea por difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Hay que entender el contexto de cuando se está escribiendo esto, y es que Pablo está viviendo y le está escribiendo a una iglesia que no tiene la bendición que tenemos tú y yo de tener la palabra de Dios escrita. Para ese tiempo todavía el canon no había sido establecido, o sea que ellos no tenían Biblia. Y ellos, para propagar el evangelio, dependían exclusivamente de sus vidas, de entender que donde Dios los estaba posicionando, el trabajo que ellos tenían, la escuela a donde ellos iban, en los negocios que ellos hacían, era un medio para seguir propagando la buena noticia. Nosotros, en cambio, sí tenemos la Biblia y sí tenemos cientos, miles de años de interpretación bíblica a través de teología. Pero ¿qué tal si nosotros agarramos ese concepto de los cristianos del primer siglo, que no tenían una Biblia escrita, y ese concepto de vivir el evangelio? Que el evangelio no se trata solamente de cosas que leemos, de cosas que predicamos, sino cosas que vivimos, y de buscar que ese evangelio interactúe con la cultura de este mundo. ¿Qué tal si nosotros comenzamos a ver nuestro trabajo, la universidad, nuestras relaciones de amistades, nuestros negocios, todo lo que hacemos, ministerio dentro y fuera de la iglesia, nuestro servicio, que empezamos a ver nuestra vida como una manera de propagar la cultura del reino de los cielos, de propagar el evangelio? Eso es justamente lo que vamos a estar leyendo hoy, específicamente en Hechos capítulo 1. Es cuando Jesús está hablando con sus discípulos, con sus apóstoles. Jesús en los primeros versículos hace una introducción en donde se dice, él está dándole instrucciones y le sigue dando pruebas de que verdaderamente había resucitado. Jesús dándole instrucciones y dándole prueba circunstancial y prueba objetiva de que él estaba vivo. Él le decía, toca mi herida. Y comía con ellos, les enseñaba, estuvo enseñándoles por 40 días. Y en ese momento los discípulos, específicamente los apóstoles, aprovecharon esa oportunidad para hacerle esta pregunta. Vamos al verso número 6, Hechos 1, verso número 6. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino. Antes de llegar a la pregunta, quiero enfocarme en esa primera parte. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, ¿por qué Jesús escogió la palabra apóstoles? ¿Por qué
ese grupo de discípulos específicos se llamaban los apóstoles. Resulta que dentro de la religión cristiana, los apóstoles, eso es una palabra derivada del griego apóstolos, que significa enviados. Son los hombres escogidos por Jesús que tienen como encomienda ser pescadores de hombres, es decir, multiplicar su presencia y propagar su mensaje. Por extensión, el término apóstol ha devenido de una expresión utilizada para identificar al propagador de una doctrina o de una creencia. Pero también apóstol lo utilizan para personas que propagan ideas y posturas políticas. La palabra apóstol tiene un significado ahora y un contexto ahora muy diferente al que tuvo en el primer siglo. Los primeros apóstoles eran enviados por el Imperio Romano porque el Imperio Romano se dedicaba a conquistar tierras. Y mientras más extenso, mientras más lejos esa tierra que estaba conquistando, se estaba dando cuenta que eso no era solamente una conquista política, era una conquista cultural. Así que enviaban a los apóstoles para propagar la cultura del Imperio Romano. Y así asimilaban, facilitaban que la gente se asimilara a la cultura de su reino. Y facilitaba también el que se estableciera el reino del Imperio Romano en aquella tierra lejana. De modo que cuando Jesús escoge a sus apóstoles, lo hace escogiendo un término, una palabra que ya ellos conocían, que ya ellos entendían a cabalidad. Sin embargo, nosotros tenemos un significado bien diferente al término de los apóstoles, al concepto de la palabra apóstol. Nosotros le ponemos una connotación religiosa que no era la connotación que tenía esa palabra quizás en el primer siglo, que es precisamente cuando se escriben lo que estamos leyendo. Así que quiero hacer esta advertencia antes de que la gente se escandalice. No estoy hablando de la posición del apóstol, estoy hablando del rol del apóstol. Específicamente el rol apostólico de una iglesia que se encarga de propagar la cultura del reino de Dios en este reino terrenal. Es imprescindible entender que para que el evangelio tenga relevancia en este tiempo, nosotros tenemos que estar dispuestos a interactuar con la cultura de este tiempo. Así que el rol apostólico de nosotros como iglesia es propagar el evangelio y por ende propagar la cultura del reino de Dios. Como propagadores de ese reino de Dios, nosotros tenemos 3 tareas importantísimas en cuanto a cultura se refiere. Una es que nosotros tenemos que responder a la cultura que nos rodea. Tenemos que influenciar la cultura que nos rodea. Tenemos que transformar la cultura que nos rodea. Y todas esas tareas implican el que nosotros estemos en contacto con la cultura de este mundo. Porque después de todo, tú no puedes responder, ni influenciar, ni transformar una cultura con la que no tienes contacto. La manera que propagamos la cultura del reino es compartiendo el evangelio, y el evangelio provoca una transformación en el corazón del hombre que a su vez se refleja en la transformación de la cultura que le rodea. Así que si fuésemos a poner un proceso visual, nosotros propagamos el evangelio que transforma el corazón del hombre, que transforma la cultura del mundo. Propagamos el evangelio que transforma el corazón del hombre y que se refleja en la transformación de la cultura del mundo. Nos habíamos quedado en la pregunta de los apóstoles hacia Jesús: ¿cuándo vas a restablecer el reino de Israel? Porque para ese contexto histórico, la cultura necesitaba ser transformada porque había un imperio pagano encima de Jerusalén, encima de los judíos. Y ellos estaban bien seguros que el evangelio no era solamente para reunirnos,
cantar canciones alegres y sentirnos contentos y que Dios me bendiga y que Dios bendiga al hermano, sino que ellos estaban entendiendo que el evangelio tenía serias implicaciones en el mundo donde ellos caminaban, comían, dormían, trabajaban. El evangelio, en mi opinión, tiene que ver con todo. Y ellos les estaban diciendo, ¿qué va a ser el evangelio? ¿Qué va a ser eso que tú me estás predicando, Jesús? ¿Qué efecto va a tener en el mundo real? A lo que Jesús le responde en el versículo 7, él le contesta lo siguiente: solo el Padre tiene la autoridad para fijar estas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. No les corresponde saberlo. Lo que me lleva a tener estos dos pensamientos. Nosotros no tenemos la autoridad, ni hemos sido llamados a estar interviniendo con las fechas y los tiempos. Esos son distracciones, completas distracciones a la misión central. Jesús estaba a punto de compartir con ellos qué era lo que ellos iban a tener como prioridad. Y le está diciendo, no se fijen en los tiempos, no se fijen en las fechas, porque ustedes ni siquiera tienen la autoridad para poder cambiar nada de eso. Así que nosotros, en lugar de estar viendo las señales y de estar viendo las fechas y de estar viendo los acontecimientos y perder el enfoque en eso, Jesús está diciendo, enfócate en esto otro, que él lo detalla en el verso 8. Les dije que eran dos pensamientos. Uno es que no tenemos la autoridad y que no hemos sido llamados a fijarnos en la fecha. La segunda es que hemos sido llamados a ser. Hemos sido llamados a ser, no a hacer. Mira lo que dice en el verso 8. En la respuesta que Jesús les está diciendo. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a gente acerca de mí en todas las partes, en Jerusalén, por toda Judea y Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y en este verso 8 es donde vamos a detenernos por parte y vamos a sacar 4 herramientas que nos van a ayudar a poder interpretarlo y a poder conocerlo, entenderlo y encarnarlo a profundidad. Herramienta número 1. Quiero que lo escriban y lo repitan conmigo. Escríbelo en los comentarios. Herramienta número 1 es el poder del Espíritu Santo. Herramienta número 1, el poder del Espíritu Santo. El poder de Dios es el poder que levantó a Cristo de los muertos. ¿Y cómo yo obtengo ese poder del Espíritu Santo? Pablo, en su carta a la iglesia de Efesios, en capítulo 5, del verso 15 al 20, le dice que tienen que tener cuidado de cómo viven. No vivan como los necios, sino como los sabios. Saquen el mayor de provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo eres lleno del Espíritu Santo? Cantando salmos e himnos, cantando canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en el corazón y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús les estaba diciendo, ustedes van a recibir poder del Espíritu Santo. Y hay personas que entienden que el Espíritu Santo es el poder que te facilita las manifestaciones de Dios aquí en la tierra. O sea, que el poder del Espíritu Santo te capacita para tú hacer tareas. Pero Jesús aquí es bien claro y le dice, lo más importante que tú vas a recibir con el empoderamiento del Espíritu Santo es la capacidad para ser mi testigo. O sea que el Espíritu Santo lo primero que hace es que nos capacita para ser testigos de Jesús. ¿Qué es la herramienta número 2? Y quiero que la escriban en los comentarios también. Herramienta número 1 es el poder del Espíritu Santo. Herramienta número 2 es ser testigos.
Volvamos a Hechos 1 al 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. El llamado principal dentro de la transformación cultural del reino es hacer testigos. Como le llamamos en Teópolis, es que todo lo que yo soy y todo lo que yo hago apunte a Jesús. Que todo lo que yo soy y todo lo que yo hago apunte a Jesús. Esa es la capacitación principal del Espíritu Santo. No es hacer milagros, no es levantar a los muertos, no es hacer sanidades, todas esas sí son manifestaciones. No estoy diciendo que eso no se tiene que dar. Estoy diciendo que lo principal, lo más importante de esa capacitación del poder del Espíritu Santo es ser testigos de Jesús. Herramienta número 1 es poder del Espíritu Santo. Herramienta número 2 es ser testigo. La herramienta número 3 es hablar de Jesús. Escríbanlo en los comentarios también. Hablar de Jesús. Volviendo a Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas las partes. Ya Jesús se está haciendo más específico de cuál es el rol principal de un testigo. Está diciendo el rol principal de nosotros como cristianos, el rol principal de nosotros como propagadores del reino de los cielos es ser testigos y hablar a la gente acerca de él. Y no es hablar solamente de palabras, sino hablar de acciones. Nuestras órdenes en la revolución cultural de Cristo es hablarle a la gente de Jesús por medio del poder del Espíritu Santo. Jesús les deja saber a sus apóstoles que serán empoderados por el Espíritu Santo, que ese Espíritu los capacitará para ser testigos y para hablar de Él. Ese es el resultado de una comunidad que tiene el poder del Espíritu Santo. A veces, como cristianos, hemos tenido estas gringolas que dicen que el poder del Espíritu Santo está donde está la manifestación del Espíritu Santo. Donde la gente habla en lengua, donde hay sanidades, donde hay milagros, donde hay cosas brutales ocurriendo, y eso tiene algo de certeza, pero no cubre toda la historia completa, porque Jesús está diciendo que una comunidad que tiene el poder del Espíritu Santo, número 1, son testigos. Número 2, le hablan a la gente acerca de él. Ahí no está hablando de milagros ni de manifestaciones sobrenaturales, que sí las hay, que sí creo que se deben dar, claro que se deben dar. Nosotros en nuestros círculos de oración, en nuestro small group de oración, las reuniones que tenemos los domingos por la noche, hablamos y traemos peticiones de oración, y de momento el gozo mayor es saber que Dios las contesta de una manera sobrenatural y milagrosa, y nos gozamos y nos contentamos y lloramos y reímos y le damos gracias a Dios, porque Dios es un Dios de milagros, es un Dios de poder, que su mano no ha sido cortada. Pero Jesús dice, mucho cuidado. Mi prioridad es que ustedes sean mis testigos y que le hablen a la gente acerca de mí. La herramienta número 1 es poder del Espíritu Santo. La herramienta número 2 es ser testigos. La herramienta número 3 es hablarle a la gente de Jesús. Y la herramienta número 4 es la audiencia, porque la próxima pregunta lógica es, ok, necesito el poder del Espíritu Santo para ser testigo, para hablarle a alguien acerca de ti. ¿A quién le debo hablar, Jesús? Dime a quién le debo hablar, y yo salgo corriendo por el poder del Espíritu Santo y voy a hacer el trabajo que tú me has encomendado. Y Jesús les dice órdenes bien específicas de quién va a ser la audiencia. Herramienta número 1 es el poder del Espíritu Santo. La herramienta número 2 es ser testigo. La herramienta número 3 es hablarle a otros acerca de Jesús. La herramienta número 4 es la audiencia. Y quiero detenerme en la audiencia para explicar algo que llegué a entender mientras estaba leyendo esta porción bíblica. Volviendo a Hechos 1, versículo 8, y dice, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Y entonces comienza a enumerar las partes. En Jerusalén,
en toda Judea y Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y eso se puede dividir en 3 grandes grupos. En Jerusalén, porque Jesús estaba diciéndole, ustedes me están preguntando cómo es que el reino de los cielos comienza a establecerse y a cambiar la realidad de nuestra cultura que nos rodea. Comiencen a hablarle a la gente que está cerca de ti. La gente en Jerusalén eran judíos todos, tenían la misma visión cultural, tenían los mismos valores, tenían las mismas costumbres, pensaban igual, quizás votaban igual, iban a la guerra igual, hacían negocios en el mismo lugar. Así que los judíos se podían entender y Jesús dijo, comienza con esa gente, comienza con la gente que es igual a ti. Pero ahí no solamente se va a limitar tu ministerio se va a ir expandiendo. Comienza con la gente en Jerusalén, después ve a Judea y a Samaria, Judea y Samaria. La audiencia comienza a crecer y ahora la gente que se está añadiendo a la audiencia a la quien tenemos que predicar es la gente de Judea que rechazó enfáticamente el evangelio de Jesús, el ministerio de Jesús. Y el otro gran grupo, porque un grupo es Judea, los que rechazan el mensaje de Jesús. Y el otro gran grupo es Samaria, que es el grupo de la inconveniencia. Porque la distancia entre Judea y Samaria eran 400 kilómetros. Eso les tomaba entre 8 a 9 horas para poder llegar. Era inconveniente porque para tú llegar a Samaria tenías que desviarte. Tenías que irte para un lugar que te sacaba de tu zona de comodidad. Y para completar, los samaritanos ni piensan igual que tú. No pensaban igual que los judíos. No tenían la misma cultura, no tenían las mismas costumbres, no tenían la misma visión de mundo en creencia, ni política, ni religiosa. Eran gente bien difícil. Eran gente que los sacaba de su zona de confort, de su zona de comodidad completamente. Físicamente porque tenían que desviarse para llegar a ellos. Y espiritual y emocionalmente porque tenías que hablarle a gente que estaba completamente rechazando el mensaje de Jesús y gente que no tenía la misma visión de mundo ni la misma cultura. Y es ahí donde deseo estacionarme por un poquito. Nosotros como iglesia estamos acostumbrados a interactuar con la cultura que hable el idioma de nosotros. A interactuar con la gente que se parece igual a mí, la gente que tiene un parecido a mí, la gente que piensa igual a mí, la gente que escucha la misma música que yo, la gente que se viste igual que yo, ¿verdad? Y Jesús les dice a sus apóstoles, a sus propagadores del reino de los cielos, a los propagadores de la cultura del reino de los cielos, del evangelio, le dice, ustedes van a ser mis testigos y le van a hablar a gente que son igual a ti, y gente que no es igual a ti. Y después el tercer gran grupo dice, la audiencia se acaba de expandir a niveles mundiales y al mundo entero. Y no es posible alcanzar a todos, pero sí es posible apoyar a las misiones en oración y económicamente. Nosotros como concilio tenemos la bendición de poder tener misioneros alrededor del mundo. Y así que prácticamente nosotros cumplimos con la primera audiencia de llegarle a la gente que está cerca de nosotros y que piensa igual que nosotros y a la gente que está bien lejos porque apoyamos las misiones. El grupo difícil son nuestros vecinos que no tienen las mismas creencias que nosotros, ni tienen la misma cultura, ni opinan igual que nosotros y nos resulta inconveniente porque tenemos que salir de las 4 paredes para poder alcanzarlo. Sin embargo, la transformación que nosotros estamos buscando y venimos de un reciente debate de la gobernación donde no importa cuál es tu afiliación partidaria, qué estatus político tú quieres para Puerto Rico, no importa qué es lo que tú estás pensando
que es el futuro político ideal de nuestro país, todos salimos profundamente decepcionados de ese debate porque dijimos, esto no va a cambiar. Y quizás son al igual que yo, hicimos una oración y dijimos, Dios, ¿qué es lo que tú estás buscando en esto que está pasando? ¿Cómo tú vas a hacerte real en este mundo tan perdido y en este mundo tan oscuro? Y este verso me confronta porque está diciendo, tú tienes que estar dispuesto a propagar el evangelio que transforma corazones y que transforma la cultura que te rodea aquí, allá y en los lugares más lejanos. Yo estoy convencido que Dios nos llama para ser una iglesia visionaria que busca la capacitación del Espíritu Santo porque vive apasionada con ser testigo aquí, allá y en los lugares más lejanos. Y es en este momento donde quiero compartir con ustedes la cita central. Es una cita central que podría ser nuestra grito de guerra, que dice, una iglesia visionaria es aquella empoderada por el Espíritu Santo para alcanzar a la gente aquí, allá y en los lugares más lejanos. Quiero repetirlo nuevamente, una iglesia visionaria es aquella empoderada por el Espíritu Santo para alcanzar gente aquí, allá y en los lugares más lejanos. Yo estoy convencido cada vez más de que nosotros tenemos que comenzar con un cambio de la cultura, una transformación de la cultura interna que se refleje en lo que nosotros somos y hacemos antes de salir de esas cuatro paredes. Porque aquí adentro es bien cómodo, aquí adentro es bien conveniente, hay aire acondicionado, no tenemos que desviarnos demasiado, podemos sacar este tiempo y separarlo, pero el verdadero cambio, la transformación que Dios está buscando en la cultura que nos rodea depende de que nosotros salgamos a propagar su reino, salgamos a propagar el evangelio aquí, allá y en los lugares más cercanos, más lejanos. Por mucho tiempo, nosotros como iglesia nos hemos beneficiado de que nuestro concilio tiene muchos misioneros alrededor del mundo que están alcanzando a gente que se encuentra lejos de Dios. Y nosotros tenemos que aprender, tenemos que buscar ese llamado que Jesús nos está haciendo, empoderados por el Espíritu Santo, para nosotros ser testigos y poder alcanzar a la gente, poder hablarle a la gente acerca de Jesús. Que ese evangelio transforme el corazón de los que nos rodean y termine reflejándose en una transformación de la cultura de nuestro país y de la cultura del mundo. Quizás Dios nos está llamando a repensar la manera en la que nosotros operamos nuestra iglesia, en la que nosotros operamos nuestro ministerio, en la manera en la que nosotros invertimos nuestros recursos para poder empoderar a nuestros hermanos a que a través del Espíritu Santo puedan ser testigos de Jesús y puedan llegar a la gente, hablarle a la gente aquí, allá y en los lugares más lejanos. Así que me uno contigo a esta oración, donde le pido al Espíritu Santo que me empodere, que me dé todas las capacidades, que me dé todo lo que necesito para poder ser su testigo. Oremos. Padre, te pedimos perdón porque quizás por mucho tiempo hemos estado cómodos dentro de los límites que nosotros mismos hemos delineado de la gente que pertenece a nuestro círculo interno. Gente que piensa igual que nosotros, gente que vota igual que nosotros, gente que escucha la misma música, que viene del mismo nivel socioeconómico, gente que quizás comparte la misma cultura y por eso nosotros nos sentimos inclinados en incluirlos a ellos más rápido que incluir a la gente que no piensa igual que nosotros.
Cuando tú fuiste bien enfático en decir que tus verdaderos discípulos, los visionarios, son aquellos que ven el evangelio como la oportunidad perfecta para compartirlos con todo el mundo, aquí, allá y en los lugares más lejanos. Señor, te pedimos perdón porque hemos hecho lo más fácil que nos resulta, y es hacer iglesia, hacer ministerio para los que están cerca de nosotros. Y no hemos vivido la inconveniencia del llamado que tú hiciste una vez, que el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz, que se niegue a sí mismo y que me siga. Y hoy como iglesia queremos aceptar esa invitación y el reto de ese llamado. Empodéranos a través del Espíritu Santo, que nosotros podamos alcanzar a personas que se encuentran lejos de ti, que no piensan igual que nosotros, y que por ese mismo poder del Espíritu Santo tú transformes su corazón y eso se vea reflejado en una transformación gigantesca, milagrosa y sobrenatural en la cultura que nos rodea. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Espero, volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ella es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado, Él se hizo. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco. Esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sé hay que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús, y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti.
Dios es Jesús, a ese al que le adoramos y decimos aleluya, porque Él es bueno, porque todo lo que Él hace en nosotros es bueno, lo que provoca en nosotros son cosas buenas, es libertad, es sanidad, es santidad, es redención, es justificación, hay vida en abundancia en Jesús. Y ese hombre que vino a este mundo, Emmanuel, Dios con nosotros, el Mesías, hace 2000 años, se presentó y se hizo hombre para morir en la cruz por ti, por mí, por todos los que estamos aquí, personas que no lo merecíamos, que no somos nadie, que salimos del polvo y Él nos quiere cerca de Él. Y por eso, porque yo lo entiendo, es por la razón principal por la que les soy testigo. Y quiero ser testigo, quiero que a través de mí, a través de lo que soy en Jesús, las vidas sean transformadas y la cultura sea transformada. Pero eso lo logramos juntos. Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos a Jesús, necesitamos entender que, número 1, sin el Espíritu Santo no lo logro. Número 2, tengo que tener ganas y deseos de llegar y ser el testigo. Llegar donde la gente que quizás piensa como yo y de aquellos que tampoco piensan como yo. Así que piensa en lo que te estoy diciendo. Eres importante para Dios. Eres creación de Dios. Él quiere una relación contigo. Y no solamente contigo, sino con todos. Únete. Sé parte. Aquí puedes encontrar una iglesia que queremos darte lo que necesitas a través de su palabra para que seas su testigo y des gloria y honra a aquel que se la merece. Y damos gracias a Dios en su alabanza, como decía la canción, aleluya, aleluya, al Dios que me salvó. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque no hay nadie como tú, nadie me vio como tú, ni mi familia me ve como tú. Señor, tú ves cosas grandes que todavía no han pasado, porque tu Espíritu Santo ya está en mí. Y aunque nosotros nos veamos y nos sintamos que somos pocos, que somos invisibles, que a lo mejor no tengo lo que necesito, estoy viéndolo porque lo veo en mis fuerzas, pero sé que con las tuyas llegaremos hasta los confines de la tierra. Gracias, Padre Santo, por esta palabra, y te ruego, Señor, que cales esta y todas, Señor, y cada una de tus palabras en nuestros corazones para que podamos vivir una vida en abundancia y demos gloria y honra a tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Gloria a ti, Jesús. Amén. Un día nuevo tú creaste para mí, cada segundo vivo para ti. Con tu fidelidad me inspiras a cantar, no callaré hasta que el mundo sepa que Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús,
Thank